Señor, te adoramos y te bendecimos. Hoy es el día que hizo el Señor y aquí estamos para adorar al Señor juntos en armonía. Aleluya. Canta con nosotros, gózate porque hoy Dios tiene un milagro para ti. Aleluya. Con sus palmas. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará y yo te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad. Aleluya, con tus palmas. Soy libre, exaltado, tu amor no se acaba, Soy libre, exaltado, tu amor no se acaba, Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, Señor. Eres mi libertad. Aleluya, dale un aplauso al Rey de Reyes, porque Él es el Rey. Damos Dios, Él vivo está en nosotros, Él es nuestra libertad. Amén. Bienvenidos a Grace Latino, bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Somos el Ministerio Hispano de Grace Fellowship Church y vamos a continuar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Oremos, Padre, continuamos delante de tu presencia porque ya estamos en ella. Aleluya. Y ahora te decimos, Señor, que vamos a continuar adorándote, que vamos a continuar exaltándote, porque tú mereces toda gloria, porque tú mereces toda honra, Señor, porque tú eres el único Dios y verdadero, y tú reinas por siempre. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Amén. Continuamos adorando a nuestro Dios. Aleluya.
a Él, aleluya. Estamos en su presencia. Qué lindo eres, Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Iglesia, clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillo y gloria. Aleluya, bien. Oh, 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 en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, porque somos hijos. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Dile, tú eres rey, Señor, eres rey, tú eres por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Aleluya, dale un aplauso porque Él es el Rey de Reyes. No hay nadie como Él, aleluya. Te adoramos, Jesús. Qué lindo, seguimos diciendo y proclamando que Él es Rey, porque Él es Rey. Tu palma. Gózate en Dios. Rey de Reyes. Rey de Reyes, te
sí, aleluya. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se puede igualar al poder de Jesús. Díselo, levanta tu mano y dile: y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino en la verdad, Rey de reyes. Te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino en la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y para siempre tú reinas, Señor. Aleluya. Dale un aplauso a Él, aleluya. Qué lindo eres, Señor, aleluya. Dispón tu corazón a adorarle. Dispón tu corazón. Aleluya. Aleluya. Mueve el estanque en mi ser. Aleluya. Levanta tus manos y díselo al Señor. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
que derrame su gloria sobre ti, sobre tu casa. Él te abraza, Él pelea por ti. Él sí está como dijo contigo y nunca te va a dejar. Tus manos te van a sostener día y noche, no importando la situación. Ama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama. Vamos, cántalo conmigo con fuerza, con poder. Vamos, cántalo. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Que hay personas que necesitan de la gloria de Dios. Necesitan una visitación del Señor. Y pedimos, Señor, que en esta hora tú derrames tu gloria sobre cada uno de los que vinieron a buscar tu gloria, tu bendición, tu amor, tu bendición, tu amor, tu bendición, tu amor, tu abrazo, tu amor, Señor, aleluya. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Cántalo, cántalo ustedes. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Él es grande y poderoso. Él está aquí, hermanos. Él nos fortalece cada día, Jesús, y le adoramos. Aleluya. Ay, Jesús. Aleluya. Adórale, hermano. Oh, Señor. Lo único que quiero es adorarte, Jesús. Santo eres, Señor. Levanta tus manos y olvida lo que está a tu lado. El Señor quiere tratar contigo en esta mañana. Aleluya. Dile, Señor, yo lo único que quiero es adorarte. Es lo único que quiero, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar,
único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, 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 que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Por tu sangre somos libres. Por tu sangre Él nos ha limpiado, Él nos ha rescatado. Su sangre tiene precio, su sangre es eterna. Oh, amado mío, oh, te damos gracias. Lo único que quiero es adorarte. Aleluya, oh, aleluya. Tú eres santo Dios, tú eres santo Dios. Te pertenecemos y queremos adorarte. Eres lo más grande. Oh, lo único que quiero es adorarte, es adorarte, es adorarte, es enamorarte. Es enamorarte, no importando nada, nada, solo queremos adorarte, adorarte. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él es grande y eterno, y no hay nada como adorar al Señor, aleluya. Amén. Gracias al grupo de adoración, a estas mujeres y varones allá atrás, pero estas mujeres que están cantando aquí, determinadas y valientes. Hoy no tenemos con nosotros a Joshua, no pudo asistir hoy, pero estamos aquí adorando al Señor y hemos bendecido su nombre y hemos tenido un tiempo hermoso. Pueden sentarse. Nuevamente les saludo y nuevamente saludamos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y vamos entonces a mencionar dos cositas y pasamos al tema para hoy. Lo primero que quiero mencionar es que ayer tuvimos nuestra actividad de mujeres y el tema era mujeres determinadas y valientes. Y creo que tuvimos un tiempo hermoso. Aquellas que pudieron asistir, ¿qué les pareció? Tuvimos un tiempo muy hermoso también compartiendo unas con las otras. Y también quiero mencionar, y para la próxima no se la pierda, se va a anunciar cuándo será la próxima, no se la pierda porque tuvimos un tiempo muy hermoso. También quiero mencionar que Lynn me informó que se acaba de completar ¿cómo se dice? No es traducción, ¿verdad, Lynn? ¿Es traducción la palabra correcta? Que se acaba de completar el libro de Hechos, traducción, ¿verdad? Al idioma de los indios guarao, así es, en Venezuela. Se acaba de completar la traducción del libro de Hechos. Y es el primer libro, ¿verdad? Es el segundo. Lucas fue el primero. Es el segundo libro que se completa para los indios guarao. Yo estuve en un viaje misionero en los indios guarao.
Y eso es mar adentro, no, lago adentro, por el río Orinoco, río adentro. Y es un sitio, un área muy peligrosa, es un área que casi nadie va allí. Y yo estuve allí hace más de 30 años, en el primer viaje misionero de nuestra iglesia en Arecibo. Yo estuve allí y estaba embarazada con 7 meses de embarazo. Y Dios me ayudó a llegar y pudimos bendecirlo. Pero hasta hace poco es cuando ellos realmente pueden tener la palabra escrita en su idioma, y ahora mismo se ha alcanzado a traducir el segundo libro. Ya habían hecho Lucas, habían terminado Lucas, el equipo de traducción, y acaban de completar Hechos. Entonces yo me gozo porque yo sé de dónde estamos hablando. Yo sé del lugar remoto del que estamos hablando, y que ya ellos puedan tener la palabra escrita, para mí es un gozo, es una alegría. Hay una persona al frente de este proyecto, pero Lynn participó en este proyecto. Ya Lynn está retirada, pero como consultora le pidieron ayuda en ciertos momentos y Lynn participó en ese proyecto. Así que vamos a dar un aplauso a nuestro Dios, porque yo sé y Lynn sabe lo que es traer la palabra en el idioma a estos grupos indígenas para que puedan tener la palabra de Dios y comerla día a día. Bien, vamos entonces al tema de hoy. Y vamos a continuar con la temática confía en Dios, no en tu propia prudencia. Y hoy voy a completar la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Pero antes de comenzar, quiero mencionarles que voy a tomar unos 5 minutitos para hacer un breve resumen de lo dicho la semana pasada y así ubicarnos. Pero en adición a eso, recuerdo que hace muchos años, cuando yo soltera, viviendo en mi país, Puerto Rico, estábamos de tiendas en el downtown, en el pueblo pequeño, en el centro del pueblo de Arecibo. Entonces íbamos caminando por una calle bien estrecha, mi hermana y yo. Era tan estrecha que al lado de acá estaban las tiendas, los edificios de las tiendas, y digamos que unos 12 pulgadas o 18 pulgadas era la acera para el peatón, para uno caminar. Y al otro lado estaba la carretera donde pasaban los carros. Entonces era tan estrecha que no podíamos, cuando llegamos a esa calle en particular, no podíamos caminar para la par, porque no cabíamos las dos. Entonces mi hermana tomó al frente y yo iba detrás. Pero íbamos tan cerca que yo tenía que confiar en los pasos que ella daba, porque la calle era bien estrecha. Yo tenía que confiar en los pasos que ella daba y seguir detrás de ella conforme a los pasos que ella daba, porque era muy estrecha la calle, o si no, determinaba quedarme atrás para poder ver la callecita estrecha y caminar bajo mi propio criterio. Entonces el tema para hoy, como mencioné, es confía en Dios, no en tu propia prudencia. Asimismo, como yo confié en mi hermana en los pasos que ella daba, somos llamados a confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia, no en nuestros propios criterios. Y la verdad central es que necesitamos confiar en Dios, no en nuestro propio corazón, inteligencia o entendimiento para caminar por el camino correcto. Y los versículos base para esta temática es Proverbios 3, 5 al 8, que dicen: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechos tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos o tus huesos y refrigerio para tus huesos. Y el primer punto que mencionamos la semana pasada es que confiar en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia confianza significa una confianza extrema, es confiar extremadamente de todo nuestro corazón, y también mencionamos que es un mandato. Dios nos ordena a confiar en Él. Pero por otro lado dice, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, y eso significa descansar en nuestros propios criterios, confiar en nosotros mismos, apoyarnos en hacer las cosas a nuestra manera. Y también es una ordenanza divina que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia.
Y el segundo punto que mencionamos es que el problema muchas veces está en nosotros mismos, está en nuestras propias determinaciones, que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y una de las cosas que mencioné que trabajan dentro de nosotros es el hecho de que los seres humanos estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es la materia física, el alma es la mente. El alma tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestras emociones, es donde se asientan los sentimientos. Y tenemos el espíritu, que es el aliento, el soplo de vida que Dios nos da y que nos conecta con Dios. Y también mencioné que lo externo, lo que nos rodea, no debe, ¿qué? No debe determinar nuestra obediencia a Dios, sino nuestra relación con Dios y la palabra de Dios. Y dentro de este aspecto de que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo, hice referencia a que muchas veces la carne se contrapone ¿a qué? A lo espiritual. Y cuando hablamos de la carne es el término griego sarca, que a veces se utiliza para el cuerpo físico y se utiliza muchas veces, el apóstol Pablo lo utiliza para hablar de ¿qué? De las inclinaciones que nuestro cuerpo, que nuestra carne nos lleva, que están en contra de los principios divinos. Pero por otro lado, aunque esa es nuestra realidad como seres humanos, es importante volver a repetir Romanos 8:1 que dice: mas ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habrán luchas internas. El apóstol Pablo describe en Romanos 8 todas las luchas internas que los seres humanos pasamos. Pero esa descripción que él da ahí en ese capítulo donde menciona que yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. En mi ser interno está el hacer lo bueno, pero no puedo, al final no puedo. Todo eso tiene que ver antes de venir a Cristo. Al venir a Cristo, la palabra nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en Cristo desde que nos convertimos. Pero a la misma vez este versículo por implicación nos dice que estamos en Cristo, pero aquellos que estamos en Cristo no andamos conforme ¿a qué? A los deseos de la carne, sino conforme a la dirección divina. No conforme a nuestro propio corazón, sino conforme a la prudencia, a la sabiduría, a la guianza de Dios. Así que cuando dice, mas ahora ninguna condenación hay, dice, lo que quiere decir es, el caso está cerrado. Porque Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Lo que nos toca a nosotros hacer es andar en el Espíritu y seguir confiando en Él. Entonces hoy continuamos con, apenas les di un breve resumen de lo que compartimos la semana pasada y seguimos con esta temática sobre confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia. Confiar a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y el creyente espiritual, que mencionamos que es neumático, no de llantas. El neumático es la palabra en griego para hablar del hombre espiritual. El creyente espiritual es aquel que vive haciéndole caso ¿a quién? Al Espíritu de Dios, a la guianza de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, cuando las luchas internas de la carne, porque seguimos estando en este mundo, ya Cristo venció, somos llamados a andar en el Espíritu, pero la carne se va a querer ¿qué? Va a querer asomarse. Cuando esas luchas internas se quieren asomar, ¿qué hace un creyente espiritual? Se mantiene en la palabra de Dios. No quiere decir que no tenemos luchas, no quiere decir que somos como robots. No, somos seres humanos, pero somos llamados a caminar en el Espíritu, porque estamos en Cristo. Y el creyente espiritual, su vida no depende de circunstancias, sino que depende de entender cuál es el deseo de Dios y caminar. ¿Cuál es el deseo de Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios? Y por otro lado, el carnal es el que se apoya en su propia prudencia. Es el que, aunque escucha la voz de Dios, no toma en consideración lo que Dios está diciendo, por lo tanto, no puede agradar a Dios. Y el carnal muchas veces lo que hace es
que a veces escucha lo que Dios desea, la intención de Dios, la escucha, pero no le hace caso y sigue caminando conforme a su propia prudencia. Entonces, podemos decir que por otro lado, el carnal también se pudiera clasificar en dos tipos. Es aquel que vive una condición pecaminosa, un tipo de cristiano, supuestamente cristiano carnal. Vive en una condición pecaminosa, regresa al Señor, vuelve para atrás y regresa y va y viene y va y viene. Y pide perdón al Señor y vuelve de nuevo a su situación, a su condición. Experimenta victoria contra el pecado por periodos de tiempo y luego vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha determinado apoyarse en Dios, sino apoyarse en lo que su carne siente y en su propia prudencia. Y este tipo de creyente vive cayéndose y levantándose, cayéndose y levantándose. Y no quiere, con esto déjenme aclarar, no quiere decir que mientras estemos en este mundo, hasta que alcancemos la perfección, estemos con el Señor, van a haber situaciones. Y usted y yo no estamos exentos ¿de qué? De las cosas que la vida trae. Y si en algún momento fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero hay personas que toman esto como una excusa, ¿para qué? Para entrar y salir. Entonces viven una vida entregada ¿a qué? A los criterios, los deseos de la carne o de las propias emociones o dirigidos por sus sentimientos. Entonces el creyente carnal también es aquel que no vive en una condición de pecado. Y usted dirá, pero trajo un ejemplo de alguien que, ¿verdad? Que falla aquí, falla allá, no es dirigido por el Espíritu de Dios. Y ahora dice que también es aquel que no vive en una condición de pecado. ¿Saben qué? El abstenernos y cuidarnos en nuestro aspecto moral y no vivir en pecado no es equivalente a ser un creyente espiritual. Podemos abstenernos de pecado. Podemos abstener. Yo era una niña, antes de venir al Señor, yo era una niña ejemplar, ni mentía. Pero yo no tenía al Señor. No tenía al Señor. Entonces, hay creyentes que dicen, yo me abstengo de pecado y piensan principalmente en los pecados morales, ¿verdad? No pecar, no matar, no hacer daño a nadie, no cometer adulterio si está casado o fornicación si está soltero. Pero ya Cristo nos libertó del pecado. Entonces, habiendo Cristo habiéndonos libertado del pecado, este tipo de creyente se abstiene de pecado, pero no vive cercano a Dios o cercana a Dios. Se abstiene de diferentes tipos de pecados, pero no procura en sus determinaciones del diario vivir confiar en Dios, sino que confía en sus propias determinaciones. Entonces vive una vida anímica. Una vida anímica, espiritual, anímica, gobernada ¿por qué? Por los sentimientos, gobernada por las emociones, su compromiso con Dios, su adoración a Dios está ligado a ¿qué? Al estado de ánimo. Sin embargo, no está pecando en algunos tipos de pecado. Pero el estado de ánimo es lo que guía a esta persona, no la palabra de Dios, no la dirección del Espíritu Santo. Inclusive para algunos creyentes carnales que no cometen pecado, que se abstienen de todo pecado en el aspecto moral, para ir a la iglesia van cuando sienten. Y si no sienten, no van. Sin embargo, se están absteniendo de estos tipos de pecado. No estamos hablando ahora de eso. El creyente espiritual, como quiera, nos abstenemos de pecar para agradar a Dios. Desde el momento en que nos convertimos, eso es llamado para todos nosotros. Pero abstenerse de pecar no es equivalente a vivir una vida espiritual en victoria. Eso es algo que nos toca a todos desde que nos convertimos. Pero debemos procurar vivir conforme a la dirección divina y no conforme a nuestros propios criterios. Debemos vivir una vida confiada, no en uno mismo, sino en Dios. ¿Por qué? Porque si no, podemos tener consecuencias serias. ¿Cuáles son las consecuencias serias? No estamos pecando, pero espiritualmente estamos ¿qué? Enclenques. ¿Saben lo que es enclenque? Cuando usted no alimenta su cuerpo, ¿qué ocurre? Se va desgastando su cuerpo al punto que parece un palillito de dientes.
Enclenque. Entonces hay creyentes enclenques espiritualmente hablando, pero se abstienen de pecar. Entonces somos llamados pues a confiar no en nuestros propios sentimientos o emociones, porque los sentimientos y las emociones no me llevan a nada. Si yo no siento ir a la iglesia y me quedo en casa, no recibo ¿qué? Edificación. Entonces a veces ponemos de excusa este asunto de la pandemia. Aquí hemos provisto hasta el día de hoy, todavía nosotros seguimos con el protocolo. Y tenemos espacio para sentarnos cómodamente guardando distancia. Entonces en las iglesias proveemos todas las formas para ayudar, pero las personas dicen, no, yo me quedo en casa. Y yo entiendo, yo misma al inicio de la pandemia llamé a unos hermanos de la iglesia avanzados en edad y le dije, hermana, quédese en su casa. Porque no sabemos, esto es nuevo, no sabemos, entonces es mejor precaver. Yo misma le dije a algunas hermanas en particular, le dije, quédese en su casa, no venga. Pero ¿saben qué? Ya esto está, ya sabemos más, ya estamos más informados. Y aunque es cierto que aunque estemos vacunados también nos puede dar algo, como quiera tomamos determinaciones de seguir corriendo con nuestra vida. ¿Para qué? Para ir a hacer la compra porque necesitamos comer. Para la cita médica porque necesitamos atender nuestra salud. Para cuando nuestra familia nos necesita, salimos corriendo y vamos con mascarilla, con hand sanitizer, con todos los cuidados, pero nos movemos y hacemos lo que tenemos que hacer, porque la vida sigue corriendo. Y aprendimos a vivir con esto cuidándonos. Pero a veces nos cuidamos para todo lo demás, ¿verdad? Y vamos y hacemos aquí y allá, pero para venir no, a la iglesia no, hasta que la pandemia no pase a la iglesia no. Y yo les entiendo, si usted tiene una condición de salud que está en riesgo, yo entiendo eso, o por avanzado en edad, o porque no se pudo vacunar por alguna razón, yo entiendo, no estoy yendo al extremo con esto que estáis diciendo. Ustedes saben que yo soy muy cuidadosa, he sido muy cuidadosa y comprensiva, pero también lo que les quiero decir con esto es que no vayamos al otro extremo. Entonces, según vamos a un lado, vamos a ponernos la mascarilla y vámonos para la iglesia. Pero el creyente carnal va a todos lados a resolver todo lo que tiene que resolver, pero a la iglesia ni con mascarilla ni con un suit de astronauta vienen. Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestras emociones, cuidemos cómo consideramos las cosas. Hemos tenido etapas aquí en nuestra iglesia de familias que fueron contagiadas con el COVID y hay que decirle quédese en su casa. No vengan. Hay un proceso, ¿verdad?, de restauración para que entonces otros no se contaminen. Pero esas son circunstancias particulares que cada una de nuestras familias podemos vivir. Pero aquel que no quiere congregarse porque sus emociones le dicen que no, mucho cuidado de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos apoyarnos en Dios, en lo que dice la palabra de Dios. Cuando nuestra carne y emociones se meten en el medio, a veces no podemos distinguir la realidad espiritual. A veces no podemos distinguir por dónde Dios nos quiere llevar porque le damos más peso a nuestra carne, a nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras emociones, que a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está guiando. Algunas personas tienen problemas de confiar en otras personas. ¿Por qué? Porque experiencias en la vida, y a mí me ha pasado, me han hecho aprender que no puedo confiar en esta persona. No quito la amistad, no dejo de darle una sonrisa, una llamada telefónica, pero confiar ciertos aspectos de mi vida a una persona que falla en esas áreas de confidencialidad, no. Como dice mi nieta Anabela, no. Entonces las experiencias en la vida negativas en cuanto al confiar en otras personas nos enseñan. Y eso es correcto que aprendamos, porque si nos fallan una vez, si nos fallan dos veces, pues mira, ya es tiempo de decir, no, voy a seguir compartiendo contigo, pero dentro de mí tomo una decisión de unas cosas en mi vida, no las comparto con unas personas que no saben guardar confidencialidad. Pero el hecho de que hemos experimentado a veces en la vida tantas personas que nos han fallado, nos puede llevar a nosotros a vivir una vida desconfiada.
Entonces vivimos una vida de desconfianza y eso lo tornamos o lo trasladamos a nuestra relación con Dios. La persona me dijo, voy a hacer esto, no lo hizo, no cumplió. Hemos tenido tantas experiencias negativas de personas que nos han fallado que ahora inconscientemente lo trasladamos a nuestra relación con Dios y pensamos, Dios me está diciendo esto y si no lo hace, y si no me cumple, y si falla. ¿Saben qué? El hombre falla, el ser humano falla, pero Dios no falla. Aunque sus promesas parecieran tardar, Él va a obrar y Él no falla. Así que a veces también las personas desconfían de la vida misma. Porque la vida a veces nos trae tantas cosas. Y como yo digo en muchas ocasiones, a veces viene una cosa detrás de la otra. Y sales de una y viene la otra. Entonces hay una desconfianza de qué va a venir mañana. Y esa desconfianza de qué pasará mañana la trasladamos a nuestra relación con Dios. Pero las cosas que van a pasar mañana no solo dependen de nosotros, dependen de aquellos que nos rodean. Y aun cuando nosotros hagamos las cosas bien, la vida trae cosas. Entonces desconfiamos de la vida misma y trasladamos esa desconfianza a nuestra relación con Dios. Y es cierto que en la vida hay personas que no se pueden confiar. Es cierto que en la vida misma uno no confía de qué podrá venir mañana. Pero con mi Dios todo lo vamos a atravesar, todo lo vamos a vencer, todo lo vamos a lograr. Entonces vamos también a mencionar que por otro lado hay personas que confían fácilmente en otras personas, pero no en Dios. Confían fácilmente a quien le entregan sus hijos para ser cuidado. Confían fácilmente en algún compañero o compañera de trabajo para que le ayuden en X tarea de que todo va a salir bien. Pero cuando hay que poner la confianza en Dios y no en nuestros propios criterios, ahí como que, pero es que yo no sé si el Señor lo va a hacer bien o no. El Señor lo va a hacer bien y nos va a bendecir. Entonces hay diferentes situaciones que pueden estar pasando en nuestras vidas en cuanto a lo que tiene que ver con confiar en otras personas, confiar en la vida, confiar en circunstancias, y eso lo trasladamos para interpretar nuestra confianza en Dios. Y Cristo fue el que murió por nosotros y en Él sí tenemos que confiar. Otras personas nos pueden fallar, pero Cristo no nos va a fallar. Ninguna de esas personas murió en la cruz por nosotros. Cristo fue quien murió en la cruz por nosotros. Entonces, ante estos dilemas que los seres humanos y los creyentes tenemos para poder llegar a ser creyentes espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiarnos ¿de qué? De contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne y de espíritu tiene que ver con todo aquello que afecta ¿qué? Mi conducta, que afecta mi ser interno, todo aquello que me aleja de Dios. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Temor reverente. Dios, aquí vengo ante ti. Yo te voy a obedecer. Yo voy a dejar a un lado mis emociones que no me llevan a bien. Yo voy a dejar a un lado las tentaciones, lo que la carne me quiera arrastrar, porque yo quiero vivir en santidad para ti, porque tú eres un Dios santo y yo tengo temor reverente. Es un temor donde amamos a Dios, pero a la misma vez tenemos temor ¿de qué? De vivir en santidad para agradarle, pero no le tenemos miedo. Porque a Dios no hay que tenerle miedo. Dios es Dios de amor. Le tenemos reverencia. Y esa reverencia, ese temor reverente nos lleva a procurar no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y 1 de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, tenemos que glorificar a Dios. No solamente en nuestro espíritu, sino también dice aquí, en nuestro cuerpo. O sea, el cuidarnos de no pecar sigue estando presente.
Cuando hablé hace un rato de creyentes que simplemente no pecan, pero siguen siendo carnales, no es eso que dije, no equivale a que podemos irnos a pecar y hacer lo que nos viene en gana. Todo lo contrario, lo que estoy diciendo es, todos somos llamados a no pecar, a vivir en santidad. Y dice entonces este versículo que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Físicamente lo que hacemos, cuidémonos y glorifiquemos a Dios y vivamos en santidad. Lo que hay internamente en mi corazón, que también agrade a Dios y vivamos en santidad. Debemos pedirle a Dios que trabaje en nuestro ser interno como hizo David. La semana pasada cité este salmo y lo quiero volver a mencionar. David le dijo a Dios en el Salmo 139, 23, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Le está diciendo a Dios, examina mi ser más íntimo, mis pensamientos, mi corazón, lo que hay dentro de mí. Tú, Señor, examíname, pruébame. Aquí estoy delante de ti. Cuando hacemos eso, ya estamos caminando vía ¿a qué? A lo que es ser un creyente espiritual. El creyente espiritual, aunque estamos entendiendo que estamos caminando en Dios correctamente, como quiera, vamos delante de Dios. Señor, examíname. Aquí estoy. Guarda mi corazón. Yo te quiero agradar. Yo quiero vivir en el Espíritu. Inclusive, David en un momento le dijo a Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos. En otras palabras, no es que estaba pecando, sino que le dice a Dios, si hay algo dentro de mí que yo mismo quiero ocultar, líbrame de eso, Señor, porque yo quiero agradarte. Y lo importante de cuando David le dice esto al Señor, examíname Dios y conoce mi corazón, es que David no entra allí dentro solo a tratar de entenderse a sí mismo. Porque si tratamos de entendernos a nosotros mismos, miren, los seres humanos somos bien complejos. En todo esto que tiene que ver con especialmente lo que tiene que ver con emociones y sentimientos. Somos bien complejos. ¿Y qué hace David? David no entra solo, sino que dice, vente, Señor, conmigo. Yo voy a mirar mi corazón, pero necesito que tú estés conmigo. Necesito que tú me examines. Necesito que tú conozcas mis pensamientos. Invita a Dios. Cuando oremos, invitemos a Dios a examinar nuestro corazón, de tal manera que podamos agradarle y vivir en espíritu y en verdad. También, ¿qué más tenemos que hacer? Aprender a someter nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros deseos, ¿a quién? A Dios. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Romanos capítulo 8 es un capítulo, especialmente la primera parte de ese capítulo, que comienza a hablar y habla mucho acerca de lo que es vivir en el Espíritu en contraposición a lo que es vivir en la carne. Y en ese versículo en particular dice que si vivimos conforme a la carne, ¿a qué nos lleva? Estamos en el Señor, pero a la larga nos vamos alejando y nos lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte habiendo tenido al Señor. Pero dice por el contrario, si hacemos morir las obras de la carne y decimos, mi carne dice que voy para allá, y yo digo, no vas para allá porque la palabra dice esto, así que voy a obedecer a Dios. Entonces hacemos morir las obras de la carne y vamos a tener ¿qué? Vamos a tener vida. Y quiero ilustrar este asunto de la carne y cómo sujetar la carne y no vivir conforme a la carne con el ejemplo de cuando tenemos un niño pequeño y hay unos cinturones que se compran, que a veces tú los cargas en la mano o se le pone al niño y tú lo cargas en la muñeca, el cinturón lo agarras o lo agarras con tu mano. Entonces el cinturón estira hasta cierto punto. Cuando nosotros cuando mis niños eran pequeños e iban a Disney, que ya caminaban, pero que íbamos a Disney, con ese gentío y en las filas y todo eso, nosotros teníamos un cinturón de eso. Entonces ellos caminaban delante, ellos se sentían libres, entre comillas. Ellos se sentían libres caminando, pero ¿hasta dónde? Hasta donde mamá y papá jalen el cinturón y digan, no, hasta aquí llega. ¿Y saben qué? A veces tenemos que coger ese cinturoncito y ponérnoslo. Y ponérselo a la carne.
y ponérselo a las emociones, y ponérselo a los sentimientos, ponérselo a aquello que nos quiere alejar de Dios. Tenemos que someter nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestro entendimiento, nuestra alma, ¿a quién? A Dios, y jalar. Y cuando se quieren ir para el lado opuesto a lo que es lo espiritual, hálalo. Porque cuando alábamos el cinturón para que nuestros niños estuviesen más cerca de nosotros, era porque para evitar el peligro para ellos. Entonces alamos a nuestros niños, cuidamos a nuestros niños para que no le pase nada malo, porque sabemos cuál es el fin de andar sueltos por Disney a como ellos quieran. Es perderlos. Entonces Dios sabe cuál es el fin de dejar suelta nuestra carne, nuestras emociones, nuestros sentimientos a como querramos. Sería perdernos, sería morir, no sería vivir. Por lo tanto, tomemos el cinturoncito ese espiritual y vamos a alar cuando sea necesario alar. Sometamos nuestras emociones a Dios. Las emociones no deben dirigir nuestra vida, sino el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo me he sentido down? O sea, emocionalmente down, que uno se levanta con ese día como down. Y entonces yo me levanto, salgo de la cama y digo, bueno, Señor, te alabo. Señor, bendigo tu nombre. Señor, te doy gracias por esto, por esto, por esto. Y cuando empiezo a darle gracias a Dios, el down se va. Porque han sido tantas las bendiciones que Dios me ha dado, que ese sentimiento de que se quiere asomar, de desánimo, se tiene que ir. Y cuando hacemos eso, cuando tomamos ese cinturoncito y amarramos y sometemos nuestras emociones que nos quieren llevar lejos de Dios. Debemos tener cuidado de las cosas con las cuales llenamos nuestro corazón. Este es otro aspecto importante. Porque a veces luchamos con sentimientos y emociones, pero es porque hemos permitido llenar nuestro corazón de cosas que no convienen. Vamos a un ejemplo bien sencillo. Si usted está viendo televisión, y hoy en día escenas que cuando yo chiquita no se pasaban en televisión, en los horarios comunes no se pasaban, hoy en día se pasa de todo. Ya no hay reserva. Se aprueban muchas cosas que antes no se aprobaban. Usted está viendo televisión y hay una escena que no conviene verla ni para usted, ni para sus hijos, ni para usted que es mayor, ni para sus hijos. Mire, cambie de canal. Cambie de canal, agarre la correa esa y someta. Porque hay muchas cosas que se ofrecen ahora mismo en las redes sociales, tanto que se puede ver libremente. Entonces, y esto es para hombres y para mujeres, el libertinaje en el aspecto sexual hoy en día está más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque se tiene acceso a cosas que antes, fácilmente se tiene acceso a cosas que antes no se tenían acceso de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Someta su carne. Someta sus emociones, guárdese de toda tentación, clama a Dios y Dios le va a ayudar. Pero tenemos que dominar nuestra carne, tenemos que tomar ese amarre y decir hasta aquí llegas, más allá no traspaso lo que es los límites de la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Permitir que Dios alumbre nuestro espíritu para ver el camino por donde debemos andar. Alumbra, Señor, mi ser. Y muéstrame el camino por donde voy a andar. Aquí someto mi voluntad a ti. Aquí quiero confiar en ti, Señor. Entonces, Dios trabaja en conjunto con nosotros. Dios trabaja en conjunto con el ser humano. Entonces, debemos permitir al Espíritu Santo que mora ya dentro de nosotros, que nos guíe, que nos instruya, que gobierne nuestra vida. Pero no solamente que nos instruya, sino permitir y obedecer a que lo que el Espíritu Santo está guiándonos podamos hacerlo, porque a veces escuchamos y no hacemos. Debemos, decía Proverbios, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Debemos reconocer a Dios en todo nuestro camino. En otras palabras, hay que soltarle el control de nuestra vida. ¿A quién? A Dios. No vamos a soltar el control de nuestra vida a nuestra carne. No vamos a soltar el control de nuestra vida a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, incluyendo nuestra manera de pensar, que muchas veces puede estar errónea. Porque cuando insistimos en hacer las cosas a mi manera, podemos estar deteniendo que realmente ocurra
lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Déjalo ir, entrégaselo a Dios. Deja de tomar determinaciones a tu manera y toma determinaciones bajo la guianza divina y la sabiduría en Dios. A veces ponemos mucha energía controlando las cosas. Y no quiere decir que no tenemos que tener dirección, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos sabiduría para tomar determinaciones en la vida. Pero a veces queremos controlar tanto que queremos controlar ¿a quién? A Dios. Y debemos no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino confiar en Dios. Permitir que Dios nos guíe. Y te aseguro que vas a tener mejores resultados de lo que tú mismo o tú misma hubieses tenido conforme a tus propios criterios. Recuerdo a don Pablo Durán, de Puerto Rico, de mi iglesia. Para mí fue un modelo como padre. Yo no tuve padre de chiquita. Y recuerdo que un día él me contó cómo, aún en asuntos, un hombre de negocios muy conocido en Puerto Rico, aún en asuntos de negocios, él confiaba en Dios. Determinaciones de negocio las llevaba ante Dios. Cuando tenía que presentar alguna charla, especialmente me contó en los inicios de cuando él estaba en el campo de seguros de vida, en los inicios especialmente, cuando él estaba aprendiendo más y más, él me contó un día que a veces él no sabía qué era lo que tenía que presentar y oraba a Dios y de momento encontraba la solución. Porque no se apoyaba en sus propios caminos, aún para asuntos de negocio. Así que esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Confiamos en Dios, confiemos en la opinión de Dios, no en nuestra propia opinión, porque la nuestra puede fallar. Y todo esto no solamente en asuntos de negocio, en asuntos familiares, en diferentes aspectos de nuestra vida. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos. Y mientras permitimos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos edifiquen espiritualmente, va a haber ese asunto interno que va a llegar un momento en que usted sabe distinguir fácilmente cuando el Espíritu de Dios está hablando y cuando le está guiando. Porque ya vamos a tener como un entrenamiento. Ya sabemos cuando Dios nos habla. Mientras más permitimos, más aprendemos a distinguir la guianza de Dios. Por lo tanto, somos responsables de alimentar nuestro ser interno con el alimento del cielo, con la palabra de Dios. Y de mí depende en quién voy a confiar, en otras personas, en mí mismo, o voy a confiar en Dios. ¿En quién voy a confiar? Hagamos propias las palabras de Proverbios. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y terminaba ese pasaje diciendo, porque esto será medicina para tus músculos o tus huesos y refrigerio para tus huesos. Algunos dicen, o refrigerio para tu alma. En otras palabras, esto será refrigerio y medicina para todo nuestro ser. Todo esto pasa como resultado de confiar y temer a Dios. Ahí hay refrigerio, ahí vivimos la vida. Cuando nos levantamos en la mañana como habiéndonos tomado una limonada refrescante, cuando decidimos caminar conforme y confiar en Dios y caminar conforme a sus criterios, no conforme a nuestra propia prudencia. Así que concluyo diciendo, es un mandato confiar en Dios y es un mandato no apoyarnos en nuestra propia prudencia, y Dios sabe por qué lo estipuló como mandato, porque nos conviene. Por lo tanto, confía en Dios, confiemos en Dios y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Puestos en pie, por favor, puestos en pie. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Antes de guiarlos en oración, quiero hacer un llamado
sea aquí o a cualquier persona que nos haya estado viendo en las redes sociales, que todavía no tiene al Señor, todavía no has confiado tu vida a Dios, este es el momento. Si quieres entregar tu vida al Señor, confiar tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. Te necesito, Dios. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en el reino de los cielos y tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida. Si hiciste esta oración conmigo, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por toda persona que ha entregado su corazón a ti, que te ha dicho, hoy confío mi vida a ti. Y te pido ahora, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar a sus corazones, que seas tú renovando, haciendo una nueva vida y sus nombres ahora mismo han sido escritos en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Y ahora entonces les invito a que levantamos nuestras manos al cielo y le digamos al Señor, Señor, no quiero confiar en mis propios criterios. No quiero confiar en mi carne. No quiero confiar aún en mis emociones. No quiero confiar aún en mis sentimientos que a veces son traicioneros. Quiero confiar en ti, Señor. Guía mi vida, alumbra mis pasos. Te adoramos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Señor, presentamos nuestros corazones delante de ti. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Queremos ser creyentes espirituales, que no simplemente nos abstenemos de pecar, sino que procuramos caminar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, y no conforme a nuestros propios criterios. En esta hora yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Y te doy gracias por las determinaciones que ahora mismo estamos tomando en nuestros corazones de servirte a ti, de ser guiados por ti y no ser guiados por nuestro propio parecer. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, buen Dios. Entonemos un cántico. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es momento de continuar ante la presencia de nuestro Dios. Es momento de continuar ante su presencia. Te adoramos, Señor, aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, aquí estamos, Dios. Es tiempo refrescante ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. No entra. ¿No está entrando el cántico? Ok, vamos entonces a los anuncios y luego entonamos el cántico último con gozo, con la alegría para cerrar. Amén. A veces lo técnico falla, pero el Señor no falla. Entonces los anuncios rápidamente. Las ofrendas, tenemos 2 cajitas a la salida. También en la pantalla para las ofrendas, offering, tenemos las diferentes maneras de ofrendar. Usted puede ofrendar en línea. Y hay diferentes formas de hacerlo. Cuando usted entre en línea, busque Grace Latino para que los fondos que usted da entren a Grace Latino. Y también les anunciamos que el miércoles tenemos estudio bíblico. Ya reanudamos los miércoles. Estamos aquí a las 7 de la noche. Llegue aquí al santuario, entonamos unos cánticos junto con el grupo en inglés. 2 o 3 cánticos y de ahí inmediatamente pasamos al último salón a la izquierda donde vamos a tener nuestro estudio bíblico de los días miércoles. Y estamos estudiando, ¿saben qué libro de la Biblia? Marcos. Entonces, si usted cree que necesita ayuda o aunque no crea que necesita ayuda, venga. Si usted cree que conoce la palabra, como quiera venga, entonces ayúdenos a enseñar. Pero todos necesitamos, aunque hayamos leído el Evangelio de Marcos, necesitamos aprender más cada día. Entonces estamos estudiando porción por porción. Así que si usted dice, yo no sé cómo leer la palabra, yo no tengo quien me ayude, en Grace Latino le estamos ayudando y estamos en el libro de Marcos, miércoles a las 7 de la noche. No sé si se resolvió lo técnico, me dejan saber si está resuelto o no.
Mientras se resuelve lo técnico, me voy despidiendo en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Somos Grace Latino, el ministerio hispano de Grace Fellowship Church. Estamos en el 1690 de la Apollo Road en Grand Prairie, Texas. Dios les bendiga. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Amén. Nos gozamos con Él, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya, gracias Señor por ese mensaje poderoso, aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Ok. Tenemos una alabanza para irnos. Aleluya, te adoramos. Te exaltamos, Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres, Jesús. No sale, no sale, no sale. Aleluya. Seguimos teniendo problemas con lo técnico, pero como quiera, nos vamos con la bendición de Dios. El domingo que viene rematamos lo que no terminamos hoy al final. Dios me los bendiga mucho. Voy a salir ahorita a saludar a todos los que pueda. Nos vemos la semana que viene.